bienvenida al economista Andrés Robalino, quien es director ejecutivo de la Cámara de Industrias de Cuenca. Bienvenido, economista Robalino. Vamos a hablar sobre dos temas importantes, lecturas desde el punto de vista de los sectores productivos, la Cámara de Industrias concretamente, sobre las elecciones que acabamos de pasarlas, y también sobre el acuerdo que partió de una carta de intención que habría sido aparentemente ya consensuada con el gobierno nacional, con el Fondo Monetario Internacional. Iniciemos con lo primero. ¿Cómo han tomado ustedes el triunfo del alcalde Pedro Palacios, de Yacu Pérez en la prefectura, y los resultados de la consulta popular de Girón? A ver, bueno, primeramente muy buenos días, muchas gracias por la invitación, buenos días a todos los radioyentes. Como Cámara de Industrias, primeramente siempre estaremos proactivos a trabajar con cualquier autoridad pública, sea local o nacional, sin importar su ideología. Nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de los cuencanos, de los azuayos, y obviamente para mejorar esa calidad de vida uno de los factores más importantes es el empleo. Y la Cámara de Industrias, al ser Cuenca la ciudad per cápita industrial más importante del país, es el sector que más empleo genera en la ciudad, y por obvias razones es una de las principales razones de esa calidad de vida, de esa capacidad de consumo que tienen los cuencanos, y de ser la ciudad en donde existe la mayor generación de empleo a nivel nacional. El 60% de la población económicamente activa de Cuenca tiene un empleo formal, a diferencia del promedio nacional, que es del 40%. Entonces estamos hablando de 20 puntos más, de 20% más de generación de empleo formal que tiene Cuenca, y es una de las principales razones que obviamente nunca es dicho por los políticos, pero que es una de las principales razones de esa calidad de vida de los cuencanos y de los azuayos, históricamente. No hablo de los últimos años, sino históricamente. Entonces, bajo esa lógica, es nuestra responsabilidad trabajar y proponer, obviamente, a las nuevas autoridades locales diferentes acciones para solventar problemas no solamente relacionados al sector productivo, sino problemas que recaen en una mejora de la calidad de vida, como digo, de los cuencanos. Y ahí están. Yo le voy a pedir un favor, economista Robalino, por supuesto. Y gracias por comentarnos este tema que me parece extremadamente importante y muy significativo. ¿De qué fuentes vienen estas informaciones, estas estadísticas sobre esta diferencia tan radical de un 20% de la ocupación formal en esta ciudad con respecto a otras del país? Bueno, es una lógica que Cuenca ha tenido los últimos 40 años posiblemente. Cuenca es, según datos del Banco Central, la ciudad per cápita industrial más importante del país. ¿Qué significa eso? Que por cada habitante hay la mayor cantidad de industrias. Según datos de la Superintendencia de Compañías, en la ciudad de Cuenca, en la provincia de La Azuay, hay 50.300 empresas. Y por lo tanto, esas 50.300 empresas generan el empleo, ese 60% del empleo formal que tiene Cuenca. El sector industrial es trascendental. A lo que voy es si estadísticamente eso está sustentado. Sí, por supuesto, son datos del Banco Central, de la Superintendencia de Compañías, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Son todos los datos formales y oficiales que tiene el Ecuador y los cuales nosotros hemos basado. Inclusive, si no estoy mal, el expresidente Rafael Correa dijo en algunas ocasiones de esta clasificación específica de Cuenca, de considerarle la ciudad per cápita industrial más importante del país, y lo han dicho también muchos funcionarios de este actual gobierno, no son datos que los sacamos nosotros. Bien, vayamos a la opinión que se tiene dentro de la Cámara de Industrias con respecto a los resultados electorales. Nuevamente, creo que los resultados responden a la posición y el voto de los ciudadanos, lo cual es completamente respetable, es cumplir con las reglas del juego en lo que tiene que ver con un proceso electoral. Nosotros no somos nadie para decir si está bien o está mal una autoridad. Nosotros sí, obviamente, en un proceso ya de trabajo, podremos decir en dónde se puede estar equivocando o se equivocó una autoridad, como lo hicimos tanto con el prefecto Paul Carrasco como con el alcalde Marcelo Cabrera en muchas de las entrevistas que tuve en esta radio. Así que nuestro trabajo va a ser permanente y proactivo. Tendríamos que entender que mantienen una neutralidad con respecto al tema político. Creo que una de las razones por las cuales la Cámara de Industrias ha sido bastante respetada y es respetada a nivel nacional es porque nosotros no tenemos ningún partidismo, obviamente, una ideología política sí, pero un partidismo no. Nunca vamos a dejar de oponer nuestra posición
ideológica por no reunirnos con una autoridad. Ahora, eso sería completamente ilógico. ¿Cómo va a desarrollarse esto? Hubo una consulta popular en el Cantón Girón en el que la mayoría de la población, más del 80%, creo que entre el 86 y el 87% de la población de Girón dijo no a la minería. Uno de los promotores de esta consulta popular fue el actual prefecto electo, Yacu Pérez Guartambel. Sin embargo, el sector productivo a nivel nacional y también aquí en la provincia, las cámaras de la producción se han pronunciado en rechazo a esta mayoritaria votación que se dio en la consulta popular, como que ahí hay una discrepancia importante de posiciones, una discrepancia importante de ideas frente a lo que debe ser la gestión productiva y en este caso la posición del prefecto. Primeramente, que haya un tema de discrepancia no significa que no nos podamos sentar a trabajar. Y eso es una visión que tenemos como Cámara. Van a haber varios temas que no podamos llegar a un consenso, pero hay muchos temas con los cuales se puede trabajar en la provincia de La Suay. El tema minero es uno importante, pero no es el único. Así que con el actual prefecto, si es que en eso discrepamos y no podemos llegar a un consenso, habrán muchos temas más en los cuales trabajar. Pero hablando específicamente de la consulta popular, creo que faltó mucha información para tomar una decisión, no solamente con una visión política, sino con una visión técnica de lo que es la minería, no solamente en el Ecuador, sino a nivel mundial, y qué es lo que genera una minería. Obviamente la pregunta que ha estado repitiéndose los últimos años, en la cual es oro o agua, la respuesta es completamente obvia. Nunca nadie va a estar en contra del agua a favor del oro. El grave problema es que esa no es la pregunta que nos debemos hacer los ecuatorianos, y voy a contextualizar mi posición. Si nosotros analizamos el tema minero, hay países desarrollados que inclusive han tenido premios en turismo de aventura, como son Canadá y Australia, que son líderes en el desarrollo minero. En Chile, el país más desarrollado, con mayor evolución social, con menor brechas económicas y demás, es Chile, y es el que mayor producción minera tiene en Latinoamérica. Entonces, la minería no necesariamente tiene que ser mal vista, si es que es bien controlada. ¿Cuál es el grave problema de esa pregunta de oro o agua? Que aquí falta mucha información. ¿Por qué? Y lo podemos ver en lo que está pasando en la provincia de Imbabura, en la zona de Buenos Aires. Asumo que ustedes conocen muy bien. Lo que está sucediendo allá no es minería legal, es minería ilegal. Hay 70,000 personas puestas o viviendo en 3 montañas que tienen pendientes de 70 grados y donde se generan oro, pero se genera oro de manera ilegal, y detrás está explotación a las mujeres, explotación infantil, drogadicción. El caso de Ponce Enríquez, de Nambija, son casos similares, pero hay que irlo desmenuzando un poco lo que usted señala, economista Robalino. Usted habla de la minería ilegal como que fuera la alternativa a una prohibición tácita que se hiciera hacia la minería a gran escala con consultas como la de Girón. Pero esto no deja de ser un sofisma, un argumento utilizado por los gobiernos, porque un gobierno que se precie y que decida combatir a la minería ilegal tampoco debería permitirla. Entonces se está hablando de una especie de Estado fallido que no tiene el poder de control, y que si no está la minería a gran escala va a venir de manera irrefrenable la minería de carácter Justamente lo que usted acaba de decir le voy a tomar para el análisis. Usted acaba de decir que el gobierno debe controlar a la minería ilegal. Tiene que controlar. Exactamente. Y también los medios de comunicación deben hablar de la minería ilegal, no solamente de los efectos ambientales de una minería legal. Y claro que lo hacemos. Porque no se está imparcializando, sino parcializando. La pregunta, si ustedes deben saber muy bien cuál fue la pregunta de la consulta: ¿está usted de acuerdo que se realicen actividades mineras en los páramos y fuentes del agua del sistema hidrológico Quimsacocha? ¿Para usted esta pregunta está dirigida? No somos nosotros quienes tenemos durante que 10 años. Esto ha pasado por una serie de filtros. Exactamente, ya le voy a decir el filtro por el cual pasó. Es una consulta popular que estuvo en carpeta, si no me equivoco, este redireccionamiento de la pregunta es lo que vimos durante 10 años, que fue criticado. Pero déjeme terminar, por favor, Gustavo, porque usted me invitó a la entrevista. Esta pregunta fue manejada durante 10 años por el gobierno pasado.
o este tipo de preguntas dirigidas. ¿Qué pasa si es que en vez de en el tribunal electoral hubiera estado una persona pro minero? Y en la pregunta decía, ¿está usted de acuerdo en que en Quimsacocha se genere empleo, se construya escuelas y se construya sanitarios médicos? ¿Cuál cree que hubiera sido la respuesta? Sí. Estuvieron sectores prominentes y le voy a responder eso de ahí. Entonces, esta pregunta obviamente es completamente parcializada. Completamente parcializada. Y no lo digo por un efecto o por un beneficio propio, porque no tengo ningún beneficio en este tema, pero es completamente parcializada, porque aquí le estoy poniendo al agua. Pero no estoy poniendo lo que genera el sector minero, ni tampoco lo que podría pasar si el sector minero legal no está ahí. Y por eso yo le decía que es importante analizar el tema de la informalidad. Lo que usted señala. Gustavo, sí. Solamente una pequeña apreciación respecto de este tema. Decimos, bueno, la minería o esta empresa, a través de sus distintas filiales que ha ido cambiando, ha estado ya en este sector alrededor, creo que yo, de unos 20 años, sí, más o menos, si no me equivoco. Pero entonces, bajo esas consideraciones de generación de empleo y no sé qué, deberíamos entonces considerar que este sector debería estar muy bien desarrollado, con la presencia de 20 años de una industria de esta naturaleza. Usted acaba de confirmar que no existe información al respecto y que un medio de comunicación puede estar parcializado por falta de información, y le voy a explicar por qué. Un proceso de exploración y de explotación minera puede tener hasta 30 años de proceso. Un proceso de exploración puede ser hasta de 15 años para conocer toda la veta de la mina y poder iniciar el proceso de explotación. Este momento, ni en Río Blanco ni en Quimsacocha se ha realizado ningún proceso de explotación. Los dos han estado en proceso de exploración. En Río Blanco inclusive sí Río Blanco no se explotó. Río Blanco se explotó. Se sacaron falta varios de información, vehículos Gustavo, pesados con material. Eso no es explotar, eso es iniciar el proceso de construcción de la mina. Son dos cosas completamente diferentes. Material, no, Gustavo, es completamente irreal. Entonces, son esa falta de información técnica es la que necesita una radio para dar Robalino, escuchemos la entrevista. A todas las personas que le están escuchando. Es falta de responsabilidad, no, yo no le voy a aceptar eso. Aquí no hay falta de responsabilidad. Porque usted está parcializado. Aquí no hay falta de responsabilidad. Aquí hemos entrevistado incluso a ministros que eso no están por la minería. Que ustedes no hablen parcialmente. Yo lo respeto. Y también yo puedo hablar de falta de responsabilidad de la Cámara. No, nosotros responsabilizamos de la formalidad, no de la informalidad. De falta de responsabilidad social. No, para nada. Al no entender de que en una provincia mayoritariamente la gente está pronunciándose por un no en la minería, no tienen información, y mantener allí. Gustavo. Escuche a un experto, le invito, economista Robalino, el doctor William Sacher, ciudadano francés, con maestría en una prestigiosa universidad en Francia, con un PhD en la Universidad de Vancouver, en Canadá. Tiene 6 o 7 importantes títulos de especialización. Es investigador docente de la Universidad Simón Bolívar. ¿Qué es lo que nos dijo sobre este tema? Bueno, si existieran, uno podría también tal vez imaginar un sistema de tratamiento del agua ultra sofisticado, ya que devuelva el agua con una calidad aceptable al medio ambiente. Aun si estos sistemas existieran, no se les implementarían, porque eso haría que el proyecto no sea rentable. Y además, como le digo, tenemos la experiencia alrededor del mundo, y no solamente en países como el Ecuador, ¿no?, que cuentan con una institucionalidad de algún modo débil, sino también en países como Canadá, con una institucionalidad sumamente fuerte, se supone. Lo que observamos es que la megaminería implica destrucciones, implica impactos en términos de desforestación, como usted lo dijo, en afectación a la biodiversidad, destrucción de comunidad, de territorios, destrucción de culturas, destrucción de tejidos sociales. En cuanto a impactos, en cuanto a contaminación del agua, de superficie, subterránea. Impactos en cuanto a una distorsión a nivel de los sectores económicos locales, impactos en términos de género, ¿ya?, con unas afectaciones específicas a las mujeres, unas afectaciones específicas a niños y niñas en términos de salud pública, una destrucción de ecosistemas únicos. Eso es el saldo de la megaminería a nivel internacional. Entonces, hablar de minería sustentable o responsable, me parece que no hay sustento para esta sustentabilidad, justamente cuando uno observa la documentación a nivel internacional.
Le invito, economista Robalino, que usted y los miembros de la Cámara de Industrias de Cuenca vean esta entrevista de un auténtico experto. No es un activista minero, ni mucho menos, es un profesor universitario, investigador, con especializaciones en las mejores universidades del mundo, podría decir, en el tema de minería, y nos habló también en esa entrevista sobre la situación de Canadá, los efectos negativos en ese gran país sobre la minería. Con todo el respeto, le invito a que escuche los contenidos el nombre de esta persona en Google así rápidamente, y lo primero que me dice es herramientas para un discurso antiminero. William Sacher y Alberto Acosta. Usted me dice que no es antiminero. Okay. Él tiene esto que usted acaba de libros, mostrar, esto es parcializado. ¿Por qué? Le digo. Porque usted le está poniendo a una persona que es antiminera. ¿Por qué no le invita al decano de la Facultad de Ingeniería de Minas de la Universidad de La Suaya? Podemos invitarlo cualquier día. Entonces ponga las dos entrevistas y ese tipo de eventos en los que se informa de las partes, porque tiene que escuchar a las partes. Es como que en un divorcio usted le escucha solamente al esposo o a la esposa, va a tener la visión del esposo y de la esposa, no de todo lo que ha pasado. Y generalmente el problema es de pareja. Parece que ustedes no dirán mucho, Gustavo, para otro lado, Gustavo, también economista por favor, déjeme terminar. Usted me invitó a la entrevista, le pido que por favor me deje terminar. No voy a seguir hablando si usted no me deja terminar. A los 3 o 4 días de la consulta perdóneme popular, que le diga, firman un convenio con la Cámara de la Minería y califican el proceso. Vamos a seguir cruzando las palabras así. ¿Quién entrevista soy yo, economista Robalino? Soy yo, pero usted no me está dejando terminar. Sí, yo le he invitado, no le he preguntado nada, solamente le he invitado. Eso es una falta de respeto al entrevistado. A que le vea con todo respeto, Gustavo. Usted no debe manejar así una entrevista. Le voy a plantear la pregunta y usted puede señalar lo que está diciendo. Es que no le he preguntado nada. Le estaba hablando del doctor Sacher. Me dijo que le analice cuál es la visión del señor Sacher. Le he invitado a que vea esa entrevista. Ahora, lo que sí le cuestiono es que a los 3 o 4 días de la consulta popular, los 10 años que tuvimos de gobierno. El primer acto que tuvieron ustedes en la Cámara fue firmar un convenio con la Cámara de la Minería y calificar en las declaraciones que se dieron allí como inconstitucional la consulta de Girón. Sí, por supuesto, pero puedo terminar lo que estaba diciendo. Ahora sí. Entonces, esto de aquí es parcializado, es lo que le acabo de decir de la responsabilidad de un medio de comunicación, porque un medio de comunicación debe ser parte de informar a la ciudadanía de todo lo que hay detrás, no solamente de la visión que tenga o no tenga un periodista, sino toda la información que está detrás, sea que le guste o no le guste. Perfecto. Entonces, eso no se puede invitar a todos los actores simultáneamente. Pero hemos hecho durante muchos años en estos medios de comunicación, hemos hecho una gran cantidad de programas en Voces de la Ciudad, hemos tocado el tema más de una ocasión, y como usted conoce, Voces de la Ciudad no se toca una sola voz, entonces se tocan todas las voces. Han estado representantes de la propia empresa de Inven Metals, ha estado en estos estudios. Entonces no me parece correcto la apreciación que usted está manifestando en este momento. Y bueno, esta es la posición de Sacher. La posición de Sacher como antiminero es por su experiencia, por su trayectoria y por su conocimiento. Cada uno tiene la visión que quiera. Por cada pieza. Este rato también podría decir, si estamos hablando de cualquier tema, ¿por qué no está un sindicalista aquí sentado con usted? Que se siente, yo no tengo ningún problema. Al sindicalista lo tendremos mañana, o lo tendremos pasado mañana. Ese es el pluralismo, no el de sentar a un montón de gente. Me encantan los debates, inclusive porque ahí un debate se genera mayor acción en las decisiones. En una persona, como yo no estoy buscando que me crean a mí, la ciudadanía tendrá su visión y su posición con respecto a cualquier tema que ellos decidan, pero obviamente la ciudadanía necesita información, no solamente necesita una visión política o una visión particular del tema o una pregunta que va dirigida a responder algo que falta mucho por informar. Pero en todo caso yo quisiera señalarle algo que sí existe una preocupación personal, le diría, de que existe esta desintonía entre, en este caso, la Cámara de Industrias. No sé si le comparten todas las cámaras, hubo un comunicado por allí en que estaban involucradas también otras cámaras, en no entender quizá a la sociedad en la cual está viviendo, que ha votado de una manera muy clara. En Girón, y Acu Pérez, una de las interpretaciones es de que es una especie de apéndice de lo que fue Girón. No se consultó a Cuenca. Cuenca vota por quien apoyó la consulta de Girón, no exclusivamente por eso, por supuesto. Hablaba de la responsabilidad social
social, que es filosofía empresarial, el tema de ser un buen vecino con la sociedad, no vaya a estarse dando una desintonía entre la Cámara y la sociedad en la cual vive, una miopía en cuanto a la posición de la sociedad en la cual desenvuelve sus actividades. Bueno, justamente, economista, estábamos hablando del tema minero. Ahora, ¿cuál es la posición aquí en la provincia de la SUAY que tomarán ustedes? Han habido varias acciones de orden legal que no se han dado paso, acciones distintas que se han tomado. Y ¿cuál va a ser la posición que tomarán ustedes ahora que estamos en este proceso de todavía saber? La empresa dice que va a continuar ahí. La gente dice que es la resolución, en este caso de la consulta popular, debe ser inmediata, es decir, la suspensión. ¿Cuál es la posición de ustedes como Cámara, como sector productivo? Nosotros siempre mantendremos una posición técnica al respecto. Lo que acaba de decir Gustavo de esta responsabilidad social creo que es parte clave e importante de lo que una Cámara o empresas deben generar hacia la ciudadanía, aparte del empleo, que es obvio ese efecto de responsabilidad social empresarial. Siempre y nuevamente yo creo que cuando se tiene que analizar un tema tan complejo como el tema minero, siempre se tiene que contextualizarlo en lo que está sucediendo a nivel nacional. Durante 10 años nos dejamos influenciar por visiones políticas en donde durante todos los sábados escuchábamos explotadores, lo que no cumplían con las reglas del juego, el medio ambiente y demás, que eran las empresas. Pero no sé si ustedes tuvieron acceso a ese estudio que hizo la Corporación Andina de Fomento y va relacionado al tema justamente medioambiental. Cuenca es la ciudad per cápita industrial más importante del país. Cada habitante tiene más industrias, pero cabe recalcar que la industria no es la que más contamina en Cuenca. Eso genera una responsabilidad social empresarial, porque invertir en mejorar el cuidado medioambiental es muy costoso, no es barato. Y del 100% de contaminación que se genera en Cuenca, según este estudio, el sector industrial está tercero, muy por debajo del primero. Y el primero no sé si usted sabrá cuál es el transporte. 130,000 carros hay en la ciudad de Cuenca. Esos son los que contaminan el 50% de CO2 que se genera en la ciudad de Cuenca, son los automóviles, buses, taxis, autos particulares, motos y demás. Sí, pero yendo a la pregunta, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Por eso le estoy contextualizando. No se puede llegar a una respuesta si no se contextualiza de cuál es verdaderamente la información que requiere el ciudadano para tomar una decisión. Lo que decía Gustavo de que la mayoría que votó por el prefecto votó justamente por el tema bueno, algunos análisis Girón, decían que fue un arrastre por de lo un que ha tema pasado. Específicamente de gente joven o gente nueva. Y eso lo sabemos muy bien y lo sabemos todos. Y la mayoría de gente que buscaba una persona nueva hizo que voten por Yacu Pérez, hizo que voten por Pedro Palacios. El tema minero necesita muchísima información para tomar una decisión informada, y eso es lo que estamos solicitando. Sí, pero bueno, ahorita ya hay una decisión. Exactamente. Hay una decisión pero que hubieron muchísimos vacíos legales dentro. Primero, la decisión de hacer la consulta no fue de la Corte Constitucional como debería haber sido, porque al ser un sector estratégico debe ser la Corte Constitucional la que tome partido en la decisión. Pero bueno, se toma es un debate no. Ya mucho no, porque la Corte Constitucional largo, porque la Corte Constitucional no se pronunció en su debido pero momento. Dejó abierto. Y ya hay usted sí con el leyó presidente Correa, otra con el presidente Moreno sobre sí leyó la posición de la Corte. La Corte dijo que por el momento no se va a posicionar sobre este tema debido a que necesita mucha más información. Eso no quiere decir que no puede abrir el proceso. Insisto, hay que informar bien a la ciudadanía. Respondió en el lapso que debía haber respondido. Son 5 años de espera. No importa, pero la Corte dijo que se va a posicionar en el tema luego. Así que puede analizarlo y puede revisarlo dentro de los siguientes días, semanas o meses. Eso es la posición de la Corte Constitucional. Ahora, el Tribunal Supremo Electoral, o el CNE, perdón, el Consejo Nacional Electoral, en el proceso de la aprobación de la consulta popular, tuvo varios vacíos. Primero, parcializado. ¿Por qué parcializado? Porque la pregunta que se llevó al Consejo Nacional Electoral fue recibida y aprobada por la presidenta del Consejo Nacional Electoral sin ingresar al proceso normal. Ya ella públicamente recibió esa propuesta y dijo que el Consejo Nacional Electoral la aprobaría. Eso es completamente irresponsable. ¿Por qué? Porque si hubiera sido una pregunta que no nos gustaba, ¿qué hubiera pasado? El tema es que es una pregunta, como es bastante dirigida, entonces una pregunta bastante lógica de respuesta.
Pero como yo le dije al Gustavo, ¿qué hubiera pasado si es que un pro-minero hubiera estado en el Consejo Nacional Electoral y la pregunta hubiera sido, sin embargo, economista, pues la decisión está tomada con un 86-87%. Sí, Rosana, pero todo el proceso, primero, el demostrar que el proceso que siguió el Consejo Nacional Electoral fue completamente parcializado. Las famosas contraseñas o claves que todo proceso y todo grupo que quiere parcializarse por el sí o por el no, o por un candidato o por otro candidato, esas deberían haber sido entregadas un mes antes para realizar todo el proceso de campaña. Pues recién las contraseñas para el proceso del no y para el proceso del sí, perdón, en la consulta popular, fueron entregadas 2 semanas después de lo que ya comenzó la campaña por el no. Además, por ejemplo, en la misma ciudad de Girón, con el motivo del Día del Agua, se realizó una marcha ya en el silencio electoral, apoyando el no. Eso también es ilegal y el Consejo Nacional no hizo nada. Todas estas ilegalidades deben ser conocidas, y con esto no estoy diciendo que haya sido bien o haya sido mal el decidir por el sí o por el no, sino que es una información importante que tiene que conocer la Corte Constitucional para ahora sí tomar una decisión informada sobre qué es lo que sucedió y quién es el que debía aprobar verdaderamente una pregunta y qué tipo de pregunta. Justamente por eso yo le decía a Gustavo que durante 10 años vimos muchas consultas, y lo tuve aquí algunas entrevistas, con preguntas que estaban completamente dirigidas, y era obvio que la población iba a votar para la línea en la cual el gobierno nacional quería que voten. Si es que si es que cualquier prominero hubiera estado en el Consejo Nacional Electoral y hubiera puesto la pregunta de que desean que se genere empleo en la zona de Quimsacocha, ¿cuál creo que hubiera sido la respuesta? ¿Es dirigida o no? También como Cámara hubiéramos estado en contra, porque no hay que dirigir, hay que informar a la ciudadanía de qué se va a tratar, los efectos positivos y negativos. Nadie discute que una actividad productiva genera impacto medioambiental, pero ya le estoy demostrando que en Cuenca, la ciudad per cápita industrial más importante del país, está tercero, luego de la residencia, en el efecto medioambiental. Es decir, las residencias generan más efecto medioambiental que las mismas industrias. Estamos hablando de grandes industrias que hay en Cuenca, industrias que exportan a 30 países. Entonces creo que hay que informarse muy bien, y ahí la responsabilidad de un medio de comunicación es no solamente mostrar lo que pueda decir un antiminero, sino también lo que puede decir un pro-minero, y generar... Por eso mismo está usted aquí, economista Robalino. Y generar eventos. En el momento que mostramos al profesor Sacher, usted nos decía, ¿por qué solo el un lado de la moneda? Pues usted está aquí del otro lado de la moneda. Porque Gustavo le sacó como ejemplo de una persona que conoce mucho del tema. Pero conoce, podemos desconocer, conoce. Exactamente, pero el objetivo y la responsabilidad de ustedes el otro lado de la moneda informar. Es usted, por eso está usted aquí. Justamente. Entonces no hay arbitrariedad frente a las posiciones, porque están los dos lados de la moneda.